Recibió el reconocimiento por su trayectoria cinematográfica en el marco del 15º aniversario de la Maestría en Estudios de la Mujer. También ha sido reconocida por más de 100 organizaciones de mujeres de distintos estados del país por su labor documental, y ella actualmente es la directora de aquí del CUEC. Buenos días, jóvenes. De igual forma, tengo el placer de presentarles al director Juan Roberto Mora Catlet. Él estudió cine en la Academia de Bellas Artes en Praga, Checoslovaquia. Ha dirigido documentales y largometrajes. Ha recibido el Gran Premio Especial del Jurado en el Festival de Cine Latinoamericano de Trieste, 2 Arieles de la Academia Mexicana de Arte e Industrias Cinematográficas por guión y dirección, y el Colón de Oro del 9º Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, España, entre otros. Es profesor del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Centro de Capacitación Cinematográfica del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Ha recibido becas de la Fundación John Simon Guggenheim en 1986-87, del Fideicomiso para la Cultura México, Estados Unidos, en 1997, y de la Fundación John D. and Catherine en 1998. En 1994 fue nombrado miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte de Conaculta. De igual forma, nos acompaña el día de hoy Jorge Fons. Él es miembro de la primera generación de directores de cine egresados del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM. Ha sido galardonado 3 veces con el Premio Ariel. Su cortometraje Caridad, parte de la trilogía Fe, Esperanza y Caridad, es considerado como una de las mejores obras del cine mexicano contemporáneo. Asimismo, hoy se encuentra con nosotros el actor Héctor Bonilla. Él no solo es actor, sino también es productor, director y músico. Estudió en la Escuela Nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes de México. En su larga carrera y en relación con los movimientos sociales, destacan sus apariciones en los filmes Rojo Amanecer, que como bien saben es sobre la matanza de Tlatelolco, y El Bulto, que trata sobre la matanza del Halconazo en 1971. Le cedo la palabra a la maestra María del Carmen Lara. Bueno, pues buenos días. Para nosotros es un honor tenerlos en el CUEC de invitados, y bueno, yo nada más voy a dar una breve visión de lo que era el cine de la generación del 68 de una manera muy rápida, porque no podemos detenernos en tanto y hay que aprovechar a nuestros invitados. Obviamente está el contexto de ese cine del 68, en un contexto de movimientos sociales que pensamos que de ahí derivan varios de los trabajos que posteriormente se realizarán en torno a los feminismos, por ejemplo. También hay una circunstancia en ese momento histórica de la Guerra Fría, hay una serie de movimientos estudiantiles internacionales, estamos hablando de Praga, de París, que de alguna manera son un espejo de una sociedad que se ha dedicado durante mucho tiempo a tener una visión muy conservadora, y por lo mismo parte de estos cambios como la revolución sexual son los contextos que están abriendo en ese momento las mentes de los jóvenes que ocupan las universidades. El cine en la generación del 68 es una cinematografía que pasa a ser a finales de los 60 un estandarte de los valores tradicionales, patriarcales, estereotípicos, y empieza a visibilizar una serie de perspectivas de los diversos sucesos de lo que está aconteciendo en la vida cotidiana de la sociedad, y que provocan después revoluciones en diversos artistas y fenómenos sociales con propuestas que en un momento dado en el cine norteamericano nos llevan a ver a películas como esta del Valle de las Muñecas, que fue realmente una película muy emblemática para quienes formaban parte de esa generación, y era un escaparate para seguir mostrando una mujer objeto, una mujer que de una manera u otra impone roles específicos de género desde el cine y nos muestra siempre como adorno. Esas circunstancias se empiezan a romper en esa época a partir de los movimientos sociales y del feminismo.
En el caso del cine de la generación del 68 también hubo un impacto de la música y de la cosmovisión de la vida a partir de Simpatía por el Diablo, por ejemplo, o de películas que en un momento dado nos empezaban a hablar de la ciencia ficción. Todo esto provenía más del cine producido en Estados Unidos, que de alguna manera mezclaba algunas críticas en algún momento, como el tema del capitalismo, la explotación desmesurada de recursos, una serie de temas que también había tocado Chaplin en su momento. A nivel nacional, el cine mexicano dentro del mercado comercial pasó por un periodo de cierto estancamiento, de producciones, de una política de puerta cerrada, ¿no? Donde los sindicatos, por ejemplo, privilegiaban ciertos accesos a actores o a directores y era muy difícil ingresar a la industria cinematográfica y se empezaron a construir otras maneras para romper con lo que de alguna manera logró a partir de sus temáticas entrar al mercado, ¿no? Entonces, sí hubo muchas películas también acompañadas de la música, generalmente que eran traducciones de la época, ¿no? Con Julissa, Angélica María, ese tipo de películas de los 60, finales de los 60. Y en el caso del cine independiente surge en el CUEC la película que es emblemática y que se va a pasar en breves días, ya restaurada, donde el valor documental nos deja ver cómo los movimientos estudiantiles reflejan el anhelo de un sector y de una población que quiere pasar de una sociedad de represión a una sociedad de derechos. Creo que es lo que hemos construido en estos años, todavía falta mucho por hacer, pero El Grito es precisamente una muestra de lo que estaba sucediendo en un gobierno sumamente represivo como era el gobierno de Díaz Ordaz. Obviamente nos deja ver la importancia del cine como fenómeno histórico y en ese sentido nos permite empezar a valorar y a tener otra visión más crítica y de reflexión de lo que estaban viviendo en ese momento los estudiantes. Es en este contexto, unos años después del Grito, que estos dos personajes que están a mi lado hacen una gran película que se llama Rojo Amanecer. Entonces, yo voy a dar también la palabra al maestro Mora para preguntas, pero quisiera empezar con una. Tú nos mencionabas en una visita anterior el tema de que había sido muy difícil desde el momento en que tú tomas el guión, construir y poder producir Rojo Amanecer. Entonces, quisiéramos que nos platiquen de esa experiencia conjunta y después el público hará preguntas. Gracias. Bueno, en efecto, el autor del guión de Rojo Amanecer, Javier Robles, me había dado el guión y yo intenté moverlo con los productores que yo conocía, con los productores de la asociación de productores que existía en aquel entonces, que eran los productores tradicionales del cine industrial. Pero la verdad, no, a ninguno le interesaba tocar un tema como era la matanza del 2 de octubre. Entonces, pues había un poco de desilusión, pero pues la vida seguía. De repente, Héctor me llamó para trabajar en televisión. Hicimos un trabajo de un buen número de meses. Y como estábamos como a la mitad y Héctor me dice, oye, ahora que terminemos este trabajo, vamos a hacer una película. Inmediatamente le di el guión y lo leyó y dice, pues sí, pero pues todavía había que esperar unos 5 meses que nos faltaban para ese trabajo. Cuando terminamos, dice, pues órale, pues órale. Y así fue. Así nació con un productor que inmediatamente se enamoró del proyecto y a partir de ahí fue pues un trabajo de hormigas, un trabajo que hacíamos en una oficina que yo tenía en aquel entonces de la sección de autores del STPC, y allí nos reuníamos y allí se fue haciendo la preproducción de alguna manera empírica, porque no contábamos con un productor profesional, sino que fueron saliendo de los amigos nuestros, de los amigos que habían participado en empresas de producción, como Marcela, en fin, como otros,
y fuimos conjuntando un reparto que pudiera participar de esa manera muy, muy lateral para hacer esta película. A ver qué complementa Héctor. ¿Qué complementas de aquella historia? Bueno, yo venía de la televisión, pretendía hacer la otra televisión y evidentemente fracasé como perro. Y estaba yo desesperado, yo quería que las decisiones creativas no dependieran de la gente que pone el dinero. Y entonces Jorge, por un lado, María Rojo, por otro lado, me hablaron de Bengalas en el cielo, que es el título original de Rojo Amanecer. Rojo Amanecer se debe a que Valentín Trujillo, que se integró cuando ya teníamos 3 semanas filmadas y firmó un contrato conmigo a mitades iguales, y él puso el nombre de Rojo Amanecer. Es una película muy ambiciosa en el mejor sentido de la palabra. En el trabajo de mesa que hicimos constante, por ejemplo, decidimos que tuviera un formato de tragedia griega. O sea, que en la tragedia griega no suceden las cosas en escena, sino se habla de lo que sucede fuera de escena. Por eso esta recreación adentro del departamento ilustra lo que pasó en la plaza. Por otro lado, tiene unidad de tiempo y de acción. Empieza a las 6 de la mañana y termina a las 6 de la mañana. Bueno, esos son como chistes privados, pero apuntalando lo que queríamos hacer, que era un trabajo serio de representación de distintas personalidades, la madre de familia, los hijos involucrados en el movimiento, mi personaje que es un hombre totalmente ajeno a eso y que es un trabajador del gobierno federal, el abuelo que fue militar, etcétera. Y así estaba representada la sociedad para poder narrar esta historia de un acontecimiento fundamental, tan importante. Yo traigo aquí un acordeoncito. Bueno, es de un libro sobre el movimiento del 68 de Pablo Moctezuma Barragán, que es muy ilustrativo, y hice aquí algunas notas para analizar no Rojo Amanecer, sino qué sucedió. Habría que ver primero las condiciones del sistema. Yo creo que el punto más álgido al que se podía llegar de la represión priista es ese momento. Y estos quehaceres entre Echeverría y Díaz Ordaz, que repercuten, por ejemplo, en la participación, por un lado del ejército y por otro del Barapén, los del guante blanco, y que de pronto se disparaban entre ellos mismos. A mí me llevó Julio Scherer en una ocasión, a raíz de lo de Rojo Amanecer, a comer con un coronel, y ya en los coñaques dijo, es que no nos salieron las cuentas de los muertos, para que dimensionen a qué grado era lo que estaba pasando. Ahora bien, el 68 también se da en un contexto mundial. Hay movimiento en Estados Unidos, Japón, Francia, Alemania, Italia, España, Argentina, Bolivia,
Brasil, Perú, Uruguay, India y Turquía. Tenía que repercutir. Ahora, hay minucias, por ejemplo, en aquel entonces el fútbol soccer, que hoy es una planadora y todo lo que se ve en el mundo es fútbol soccer, no existía, no contaba. En México se jugaba el fútbol americano. Y quiero decirles como dato, por ejemplo, el estadio de Ciudad Universitaria, del lado de donde está la parte de arriba, ¿cómo se llama? El pebetero. No, el pebetero está enfrente. Eh, el Palomar. Exacto. Tiene una parte de más para que se oyeran más los Goyas que los Huelums. Y se jugaba a las 4 de la tarde, entonces está construido para que le diera el sol a los del poli y que tuviéramos sombra nosotros. Era de ese tamaño lo que pasaba con el fútbol americano. Y resulta que este encuentro entre alumnos de la Vocacional 5 y elementos de la Prepa 9, con aquel acérrimo odio que nos teníamos, empezó a generar cosas totalmente ajenas a la política, pero en fin, que fue creciendo, rodeado de todo ese entorno, y afloraron las diferencias entre Echeverría y Díaz Ordaz. Por eso los disparos entre el Barapem y el ejército. Ahora, ¿en qué deriva esta explosión y esta represión? Deriva, por un lado, en la gente que se va a la guerrilla. Se forma la guerrilla, la Liga Comunista 23 de septiembre, que es siniestro el destino. Yo soy amigo personal de Napoleón Glockner. Su padre muere asesinado por la propia guerrilla en un momento determinado. Se perdía el derecho a llamarse como se llamaba uno, dependía de un nombre apócrifo, no tenía derecho a conocer a nadie, no se sabía bien quién participaba en qué, tuvo un destino siniestro. Y por otro lado, yo les puedo decir que ahí estaba ya el germen de López Obrador, el hecho de infiltrar la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, con gente más liberal, aunque fuera un poco. Esto fue creciendo, creciendo, creciendo. Aquellos diputados y senadores que trabajaban de sentarse, aplaudir el 1 de septiembre los discursos del presidente y usar el fuero para pasar fayuca, diputados como algunos compañeros, López Tarso, Silvia Pinal, que no hicieron absolutamente nada. La diputada que realmente hizo algo es María Rojo, que nos dio para el cine y para el teatro los proyectos de Eficine y Efiteatro, aprobados para poder refaccionar las producciones teatrales y cinematográficas. Pero en general no había nada, ¿no? Esto fue creciendo poco a poco, e insisto, tanta represión, tanta ausencia de comunicación con la élite del poder, se ve minada, amén de esto, aunque no lo pareciera, por las redes sociales. La gente que no lee el periódico, que no se informa, de pronto a través del chisme, de los WhatsApp, ve
a Peña Nieto y se da cuenta de que es íntimo amigo de todos los que están prófugos o presos por el latrocinio y el crimen. Y esto de pronto catapulta a una votación masiva que lleva a López Obrador a la presidencia. Pero bueno, todos estos orígenes parten de este momento en que en varias partes del mundo se dio el 68. Bueno, ahorita entras. Yo quisiera también, a ver, no has aprendido, ¿no? Bueno, si había, o sea, efectivamente el poder construir ciudadanía, el poder construir un movimiento, pues ha tenido que ver con una serie de movimientos que tampoco se conocieron, Lucio Cabañas, como decías, que fueron reprimidos en la sierra, con este país que era complejo y que efectivamente los medios de comunicación también han sido algo que ha estado atado. Yo quisiera que hablaran de los impedimentos para realizar Rojo Amanecer y de cómo ahora, ligando tu idea, Héctor, cómo ahora hay una serie de temas que nos dejan ver los asesinatos de periodistas, el acallamiento, el silenciamiento, la impunidad frente a un fenómeno tan importante como es la opinión pública, que la opinión pública conozca. Una de las propuestas del 68 es diálogo y opinión pública. Ese germen del 68, ¿cómo lo ven ustedes y cómo vivieron la etapa de más represión? Bueno, tenemos que entender que en aquel entonces, en los 60s, pues era otro México y era otro mundo. La verdad, las libertades estaban muy restringidas, la censura campeaba en todos aquellos medios de expresión. Por ejemplo, son como dos pirámides invertidas. En aquellos medios de expresión, por ejemplo, la poesía, que tiene desafortunadamente un público muy limitado, tiene una gran gama de libertades. Pero en la medida en que vamos pasando a otros medios de expresión que llegan a una más extensa masa de auditorio, allí la libertad se restringe. Entonces, por ejemplo, el cine y la televisión sufrían una supervisión atroz. Se tenía que mandar a supervisar el guión y después se tenía que mandar a supervisar la película. Cuando se mandaba el guión, regresaban un dictamen y en ese dictamen expresaban todo aquello que no debía ir, todo aquello que se debía quitar. Y cuando se mandaba a la película, entonces allá expresaban qué escenas no iban o qué clasificación alcanzaba. Por ejemplo, una película que podría ser para adolescentes iba para adultos, en fin. ¿Por qué? Porque, bueno, pues era otra la sociedad, era una sociedad más restringida. Los 60 realmente vienen a significar un disparador muy fuerte en las libertades ideológicas, políticas, sociales, culturales, en todo el mundo y naturalmente también en México. La Revolución Cubana estaba muy fresca y en los 60, a principios de los 60, se declara una revolución socialista y eso era algo muy importante para todos los latinoamericanos. Nosotros sentíamos que teníamos aquí nomás, enfrentito, en Cuba, una entidad socialista. Y bueno, eso hacía liberar las expectativas. Las luchas de liberación en África estaban en su apogeo. Vietnam estaba defendiéndose contra el ejército más poderoso del mundo. Entonces las luchas daban un bis de posibilidades de cambios importantes. Y cambios que fueron ejerciéndose en la familia, en el aula, en la labor, en el trabajo. Y empezaron a sentirse posibilidades de expresión nuevas, más amplias. La música, el rock and roll vino a enamorar a la juventud también con ideas de que sí se puede. Eso era lo que aparecía en eso. Y eso fue lo que hizo que el movimiento tomara esa creencia de que se podía dialogar con un Estado represor, con un pliego de
petitorio muy, muy pequeño, de 6 puntos, pero muy importante. Pero digo muy pequeño porque eran 6 puntos realmente que podían llamar a discusión, a plática, y haber podido salir avante sin esa atroz matanza con la cual se resolvió el problema de esos 6 pequeños puntos. Entonces tenemos ese punto de choque entre un auge libertario, entre un auge optimista que viene creciendo y que se expresa muy bien en el movimiento estudiantil. Ese movimiento, esas manifestaciones, esas reuniones expresaban ese ánimo, esa creencia de que se podían discutir las cosas y cambiar. Y todos pensábamos que iba a llegar un día en que sí, bueno, a ver, siéntense y vamos a hablar y vamos a tomarnos la foto y estos puntos ni lo piensen y estos, bueno, iban a repartir la empresa. No fue así. Eso nos volvió a la realidad nacional. También hubo represiones en la Sorbona, también hubo represiones en UCLA, en Los Ángeles, pero lo de México fue un crimen de Estado. Es un crimen atroz de Estado contra la población. Contra los estudiantes sí, pero también contra los trabajadores que había allí y contra las familias que también estaban allá en la plaza. Eran fiestas las reuniones del movimiento, eran fiestas en el Zócalo, eran fiestas en las grandes manifestaciones que se hacían por todo Reforma, desde Antropología o desde el Ángel, se hacían las manifestaciones hasta el Zócalo, o desde CEU también hubo una, hasta el Zócalo, donde iba el rector, por cierto. Eso fue el 68. Fue un traumatismo total para todos. Y todo el mundo quiso desde entonces hablar y decir cosas sobre eso que había pasado. Y lo fueron haciendo los literatos, los ensayistas, los poetas, hasta músicos, hasta bailarines. Todos querían decir algo. Había una necesidad urgente de decir las cosas, de hablar de ello. Rojo Amanecer se hizo hasta 21 años después de los sucesos del 2 de octubre. Lo que pudo ir saliendo fueron documentales. Por ejemplo, en el CUEC tenía 2 miembros que asistían a las reuniones del comité de huelga y eran los que mantenían informada a la escuela. Y también había unidades de testimoniar los hechos de las manifestaciones y gracias a ello se pudieron hacer trabajos como los que hizo Oscar Menéndez y, desde luego, como los trabajos que se hicieron en el CUEC y que culminaron con el grito, ¿no? Entonces, pero aparte de eso, en cine, por ejemplo, se quería decir algo, pero era imposible porque las condiciones eran como les dije, que había una revisión absoluta. 21 años después, cuando yo les platico que yo presentaba el guión a los productores decían abiertamente que Fons, estás loco, eso no lo podemos hacer. 21 años después, en el 88, 89. Entonces, había reuniones, por ejemplo, con los políticos, periódicas, cada X tiempo, porque es cierto que el cine mexicano siempre ha sufrido un vaivén de auge y de crisis. Cuando va el péndulo hacia el auge, le llaman nuevo cine mexicano, y cuando va el cine de crisis, pues es un ciclo de oscuridad allí. Entonces estaba muy baja la cosa en aquel entonces, en el 88, y hubo una reunión de toda la comunidad de cine en Gobernación con los políticos, y hubo un productor que dijo, no, porque los políticos dijeron, sí, hay que apoyar el cine, ustedes los productores, hablen, digan qué se necesita para que ustedes hagan las películas, apoyen a nuestro cine, en fin. Y un productor muy célebre, muy famoso de aquel entonces, dice, sí, muy bien, nosotros estamos de acuerdo, hemos estado parados desde que el presidente Echeverría nos hizo a un lado, etcétera, etcétera. Y nosotros, pero no podemos. Fons dice que hagamos una película desde el 68. Así, de ese grado era, hasta con esas vaciladas, ¿no? A partir del 68 todo el mundo quería decir cosas. Ahora es muy curioso, por ejemplo, en el 2000, del 2000 para acá, ha habido
como 5 películas y hasta una miniserie. La de Gurrola, la de Volado, y la de otros dos, hasta una gringa, hasta un cuate gringo, y se seguirán haciendo. Efectivamente va demostrando que el 2 de octubre no se olvida. ¿Por qué? Porque ahora tiene más auge. Ahora todo el mundo lo tiene como un referente. Lo tiene como un referente que ahí está para tocarlo, para mencionarlo, para tocarlo de lleno o de pasada. Pero es algo que nos marcó a tal grado, como dije, Bonilla, de ahí surgieron movimientos guerrilleros y de ahí también automáticamente surgió la guerra sucia contra ellos. Y esta ha sido nuestra historia. La historia de México, con un sistema que surge desde el siglo, entrando el siglo XX, con una revolución importante que intenta cambiar un estado casi feudal de un país rural, y los resultados de esa revolución son muy promisorios, sobre todo con Cárdenas, que entra en el 34, y ataca la educación en el país, sabiendo que efectivamente la educación era fundamental para un desarrollo de este país, porque la enorme mayoría de los mexicanos tenía una educación muy baja y la gran otra mayoría no tenía ni siquiera primaria. Y era un país analfabeta, era un país muy atrasado. Siempre México, bueno, en Latinoamérica, ha padecido esa sujeción de que empezó con la, que empezó con la colonia y que... Gracias. Y que se siguió con costumbres semejantes. Ya no se mandaba la riqueza de México, ya no se mandaba a la metrópoli, ya no se mandaba a España, pero se quedaba en la oligarquía, en una oligarquía que siempre dominó el país hasta la fecha, ¿no? Pero los afanes de cambio siempre han existido. Con Cárdenas, por ejemplo, la educación fue muy interesante porque se diversificó, la reforma agraria también fue muy importante, y en fin, pero fue como una cúspide producto de la revolución y después empezó una decadencia. Empezó una decadencia en el sentido de que todos los propósitos surgidos de la revolución se fueron poniendo grises hasta llegar a la total oscuridad y todo fue para el vencedor, es decir, para una clase dominante que quiere todo para ellos y nada para los demás. Y ahorita estamos, bueno, ahorita lo vemos así como con tercera dimensión, enfrente a nosotros en una pantalla enorme, vemos cómo está la corrupción, cómo lo que antes, por lo menos a mediados del siglo pasado, se robaban un medio milloncito de pesos y miraban para todos lados a ver si no lo descubrían. Ahora se roban miles de millones y no les importa que los vea todo mundo. Es decir, hay elementos agregados como el cinismo, ¿no? En fin, ese ha sido más o menos un recuento de los años 60, la importancia de los años 60. Por ejemplo, mi generación de cineastas, a todos les dio por ser un cine con un corte social. Y ahí está, ahí se puede ver. Y era producto de todo eso que estamos platicando. Era producto de lo que pasaba en el mundo y de la ansiedad por un cambio verdadero para un país que merece cosas mejores, que merece por lo menos un país con más justicia y más igualdad, porque de veras la desigualdad en este país es atroz, gigantesca, mientras que tenemos buenos paisanos que están en el Forbes como megamillonarios, y tenemos una enorme cantidad que vive en extrema miseria, en un campo ya que salió perdedoso a partir del TLC, salió perdiendo todo, su identidad, sus modos, sus costumbres, se terminó con él y agarraron grandes latifundios para hacer una agricultura de exportación. Y, en fin, el campo está hecho una tragedia. Y
también la clase obrera, en el sentido de que todas las organizaciones que agrupaban, que defendían a la clase obrera, por ejemplo, los sindicatos, las mutuales, las sociedades de protección, esas fueron atacadas a partir del neoliberalismo de una manera atroz, y los trabajadores se quedaron sin defensa. Ahora vemos los trabajadores, o si no, con sindicatos corruptos que no expresan la causa para la cual son formados los sindicatos para defender a la clase trabajadora. Entonces, como ven, andamos mal, y afortunadamente hay cine que intenta expresar eso. Y además, son los temas los temas más interesantes, los temas aquellos que intentan expresar esa dramaturgia que está en las diferencias sociales, que está en la desgracia de una sociedad mal formada. Ahí están los grandes temas, ahí siguen estando. Y ahora que nuestra cinematografía, por ejemplo, está en un auge de producción, que cada día me sorprendo con cifras nuevas. Primero digo, oye, se están haciendo 140 películas, 150 Oye, se están haciendo 150, no, 170, no, 175, hasta 175 películas estamos haciendo. Esa es una cifra descomunal, es decir, tiene buen apoyo la producción de cine. Si estamos haciendo 175 películas, tiene buen apoyo la producción. Lo que pasa es que uno pregunta dónde están esas películas y uno no las ve. Las tiene uno que andar buscando con lupa, o metiéndose aquí, o yendo a la cineteca a verlas, o buscándolas en la piratería, ¿no? Entonces, los chipotes y los desdobleces y las diferencias surgen en todas partes, en todos los hechos de nuestra vida nacional. Y bueno, y Rojo Amanecer trata de mostrar una de ellas. Yo creo que le toca A ver, Roberto. Juan Mora quiere hablar. Bueno, no sé si me toca o no me toca, pero está muy interesante. Yo conocí a Jorge en el CUEC cuando yo ingresé a los 17 años y me hice amigo Yo lo de conocí cuando era niño. un compañero de él que se llamaba Raúl Canfer, y nos reuníamos en su casa. Bueno, me apantallaban todos estos grandes potenciales directores que estaban haciendo cosas muy padres. Y como estudiante del CUEC, pues me tocó vivir el 68. No llegué al 2 de octubre, me fui unos días antes, durante la toma, porque el 2 de octubre no es el único evento que sucedió, para nada. A mí me tocó, yo vivía por la unidad del Politécnico de Santo Tomás, y la noche que fue tomada por el ejército a balazos, yo salí a tomar un avión para irme a estudiar a Praga. Bajo en Praga y en la noche escucho los tanques soviéticos saliendo de la ciudad para ocultarse alrededor, para no dar una mala imagen publicitaria a nivel mundial, ¿no? O sea, yo creo que me tocó un 68 al cuadrado, digo, acá y allá, y en ambos casos como estudiante, ¿no? Y digo, pues sí, como alumno del CUEC. Y Raúl, que tenía una maravillosa, tenía dos cámaras Arriflex, una chica 16 y una grandota 35. Entonces fíjese qué responsabilidad, Raúl. La prestaba a mí un chamaco, su cámara 16, para que me fuera a filmar manifestaciones, trancazos, todo tipo de actividades subversivas de los estudiantes universitarios y después del pueblo de México, ¿no? Que se volcó a las calles. Yo recuerdo una manifestación que era una manifestación del silencio, se llamaba. No recuerdo qué la motivó, pero pues era todo Paseo de la Reforma lleno de gente, no nada más estudiantes, y la gente se iba sumando a la manifestación. Eso era imparable. Era un río de molestia, de descontento, de humillación, que llevaba a la gente a atreverse a hacer lo que no habían hecho durante no sé cuántos años desde la revolución, no sé, un movimiento popular impresionante. Lo más curioso es que los llamados partidos de izquierda, el Partido Comunista, el Partido Socialista, no iniciaron el movimiento.
al final trataron como de integrarse y tratar de tomar una directiva, pero no pudieron tomar ninguna directiva. ¿Sí? Los desbordaba completamente, desbordaba todas las ideologías. Sí, bueno, entonces en esta manifestación recuerdo que andaba yo metido con la cámara y voy a ver qué está pasando alrededor. Y me fui 2 cuadras hacia adentro, por la zona rosa, y ¿qué me encuentro? Un militar armado. Recuerdo que estaba debajo de una carnicería que decía carne de campeones. Entonces agarré la cámara y lo filmé. Como que me medio apuntó. Por fortuna no pasó nada, pues estoy aquí ahorita, ¿no? Pero sí, no es el que 68 de repente, para nada, estaba constantemente vigilada todo el movimiento por el ejército. ¿Sí? Vale esa perla. O sea, no fue una situación así de golpe y de que se les ocurrió, no, era algo constante, era el tremendo miedo de estas autoridades, de este gobierno priista, de ser sorprendido cuando está dando de lucirse con las Olimpiadas, ¿verdad? Qué bonito México, las Olimpiadas. Y fíjense que las Olimpiadas fue cuando vinieron los afroamericanos y levantaban el puño en contra del racismo, ¿no? O sea, no lo podían parar, no lo podían ni con matanzas ni con nada, ¿no? O sea, y en cierta manera concibo a la sociedad como una casa, es nuestra casa. Tiene muros, tiene techo, nos protege. ¿Nos protege de qué? Pues de la lluvia, del viento, del hambre. Y para que la casa esté bien, pues tenemos que repararla, ¿no? De repente se echa a perder el drenaje o la luz no funciona o se hace un agujero, una gotera, pues vamos y la reparamos, ¿no? No le dejamos la casa a un administrador allá que ni sabemos qué está haciendo y que al final de cuentas la tira, ¿sí? ¿Por qué hacemos eso con la sociedad? ¿Por qué dejamos la sociedad en manos de los políticos corruptos o no corruptos? ¿Por qué nos hacemos un lado y cedemos toda nuestra fuerza? ¿Por qué hemos aguantado al PRI tanto tiempo con tantas matanzas, tanta destrucción, tanta represión? ¿Sí? Que nos resulta muy cómoda esta casa, así como la vivimos, ¿no? Yo recuerdo que en ese momento la molestia surgió pues de los menos experimentados, ¿verdad? De los jóvenes, porque los jóvenes son los únicos que se dan cuenta, o los primeros se dan cuenta de que hay una gotera, que no funciona la electricidad, que esto, y les interesa repararlo, ¿no? ¿Sí? Yo creo que esa fue la enseñanza que me dio el 68, ¿no? Que está, pues, en la juventud el rol de corregir para que no se nos caiga la casa encima, ¿no? Y lo mismo lo experimenté en Praga con los jóvenes de Praga que están bajo una invasión de las fuerzas del Pacto de Varsovia, ¿no? También estudiantes de cine, ¿sí? No sé, bueno, ya creo que me extendí por donde no debía. ¿Cómo fue que finalmente se pudo proyectar Rojo Amanecer? A ver, platícanos, Jorge. Bueno, nada más, antes quisiera yo hacer hincapié acerca de lo que dices, porque pues, hay una cosa de una actualidad aplastante, ¿no? Los porros. Tenemos aquí, y ya no nos pueden dar a tole con el dedo. Los porros no van si no hay dinero de por medio. Hay que llegar a una persona que paga. Y en este momento todos tenemos la obligación, ya no el derecho, de acudir y exhibir a quien está propiciando eso, que es un retroceso brutal, que no podemos permitir, ¿no? Regresando a nuestra película, el 68, pues, por ahí de fines del 89 filmamos, ¿no? Sí. Todavía se filmaba, no se grababa. Hubieran visto ustedes a Jorge Fons en las oficinas de Valentín Trujillo, editando con una moviola que es igual a la que está allá afuera, y pegando con tape lo que iba quedando, lo aprobado que debía ser. Bueno, pero esto pasó cuando yo tuve en mis manos esto y que tratamos de echarlo a andar. Yo pensé que
pues, una película en un cuarto y pensé que tenía yo el dinero para poder hacerlo. Fuimos a dar a un bodegón de una gente que alquilaba luces, Toño Hernández. Y allí montamos el numerito, que era bastante defectuoso porque el audio no funcionaba muy bien. Y prácticamente la ruta crítica era hacer allí toda la película y luego ir a hacer unos pick-ups a Tlatelolco, que tuvimos que ir a las 6 de la mañana, que un día nomás, ¿no? Y fuimos para hacer las escaleras, una escena en que el abuelo está jugando las canicas con el niño, en fin. Y lo curioso es que, bueno, pues teníamos la película hecha y yo estaba obsesionado con que no pasara como pasó con El Grito. Es decir, hay que entrar al cine comercial para que la gente no crea que es un berrinche universitario. Entonces, fuimos a ver a un compañero que era director de Los Churubusco y aceptó ver la película, la vimos a las 3 de la mañana. En Churubusco dijo, pues les doy una semana para que saquen una copia. Yo tengo que dar parte de lo que pasó. Sacamos una copia a La Habana y una copia a Los Ángeles y nos preparamos, pero a pelear por la exhibición comercial. Había un director de comunicación social, se me va el nombre, de Salinas de Gortari, y yo fui 6 meses sistemáticamente a tratar de... Otto Granado Roldán, creo. Y pues no me pelaba. Hablábamos, etcétera, hasta que Salinas de Gortari, en un arranque, dijo que él era un hombre liberal y que él había estado en el 68, aunque ustedes no lo crean. Y y un día me dijo que había que hacerle unos cortecitos. ¿Qué cortecitos? Evidentemente era una petición del Estado Mayor, era de parte de los militares. Y dije, yo tengo que consultar con un grupo para que sonara así como muy fuerte. El grupo era Roberto Sosa y su mujer, Jorge y mi mujer y yo. Ese era el grupo. Y pues vimos una coyuntura, ¿no? De quitarle, por ejemplo, que bajaba Ademar el niño las escaleras y se cruzaba Roberto Sosa papá vestido de militar. Eso hubo que quitarlo. Y otros dos. Exacto. Todo lo que mencionara cualquier intervención de los militares. Pero lo chistoso es que en cinematografía sacaron una copia para venderla y entonces ya cuando pasó esto me entrevistó Proceso y le dije, ¿la quieren ver completa? Pues está en las calles, la venden toda verde y demás, pero si la quieren ver completa, ahí está como la filmó Fons. Pero realmente lo que le quitaron fue cosa de nada, ¿no? Yo creo que pues estratégicamente quedó bien conformado el hecho de poder hacer esta metáfora a través de un cuarto, un departamento de Tlatelolco, de todo el desastre que pasó. Y bueno, pues la exhibición fue abrumadora, rompían
las puertas de los cines para poder entrar. De esas inmensas cantidades de dinero yo no vi muy claro, porque pues, me había yo asociado con alguien que estaba dentro del sistema. Pero el caso es que mi objetivo se logró. O sea, yo lo que quería es que trascendiera lo que pergeñamos y que lo viera la gente en corrida comercial. Y bueno, pues ahí está Rojo Amanecer. Finalmente, la contribución a esclarecer todos estos procesos que, insisto, van permeando para que ahora, y yo los invito a hacerlo, ¿no? Vamos a criticar desde Andrés Manuel para abajo todo lo que no nos parezca. Yo estuve con los constituyentes de la Ciudad de México y cuando acaba de pasar esto que de pronto le permiten al gobernador de Chiapas ser senador y gobernador al mismo tiempo, cuando está Martí Batres en la Cámara, no, pues eso no se puede quedar así. Simple y sencillamente hay que sacar a la luz todo lo que sucede, no volver a caer en camarillas, sino que esto realmente sea la democratización del país. Tocaron puntos que son muy importantes para la vida actual y con lo que tuvo que ver con el movimiento estudiantil del 68. Les agradecemos a todos su visita.